Buen día, Lee. ¿Cómo vamos? Buen día, Lick. Buen día, Lick. Ok. A ver. Ok, me gustaría que vayan encendiendo su cámara para poder verlos a todos. De hacerse los locos conmigo, que a días hay varios que no les veo que enciendan. Okay. Ok. Quiero iniciar comentándoles un par de cosas. En su campus ya van a encontrar la guía de memoria, que esa es la que se entrega la siguiente semana. Estaba revisando un poquito la siguiente tarea que tiene que ver con la ilustración del ciclo de vida del ser humano. Y esa, porque en teoría debía entregar para el próximo jueves, sin embargo creo que la vamos a postergar un poco porque no hemos terminado de ver la temática. Entonces, el día de hoy, el día de mañana, vamos a tener las clases siempre en horario regular, ya en el campus, para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? ¿Están viendo mi campus? ¿Sí, verdad? Sí. Gracias. Sí, Lick. Ahí donde dice guía memoria. Y A ver. aquí está el documento para que lo puedan descargar. La fecha de entrega como tal, ¿verdad? Habíamos acordado que esta se va a ampliar y se va a ampliar hasta el próximo jueves. ¿Ok? Es más, si me dan un segundo, también ya voy a cambiar de una vez. Quiero aprovechar para hacerles una pregunta por esas casualidades de la vida. ¿Ustedes saben tienen algún familiar, algún conocido que vaya a hacer la PAA ahorita en esta que viene, ahorita en últimos días de marzo y los primeros días de abril? Yo, Lick. Jenny, pregunta, y sabe, es que fíjese que recibimos un correo electrónico de parte de la universidad haciéndonos saber que se van a desarrollar algunas tutorías en estos días, pero no estoy completamente seguro porque al parecer como que piden donaciones para recibir las tutorías. No sé si es así. ¿Sabe algo? Lo tiene apagado el micrófono. Bien. No, la verdad no sé. No le han dicho nada, no sé. Ok. ¿Alguien más sabe algo al respecto? No. Hay que averiguar. Ok. Bueno. Como les dije, amplié la entrega hasta el próximo jueves. ¿Okay? Para que tengan tiempo suficiente, un poquito más de una semana para poder trabajar. ¿Ok? Así que vamos a iniciar. Ya existen bastantes tutorías gratuitas de la PA. Daniel, ¿tiene algún contacto o algo así? Es que tengo un paciente que va a entrar ahorita ¿cómo se llama? Prueba de admisión de este que viene y no está seguro completamente qué es lo que debe de hacer. Entonces, sí me serviría muchísimo si alguien tiene. La guía la resolveremos de acuerdo al libro. ¿Vamos? Bueno, así que por ahí cualquier duda o cualquier información adicional que ustedes puedan tener, se las agradecería enormemente. Ok.
Avancemos entonces a nuestra clase. Les envío mientras tanto el enlace de la lista. Se van firmando. Mientras tanto, aprovecho para empezar a compartir pantalla. A ver. Ahora sí están viendo pantalla completa. Igual, ¿verdad? Como la resolvieron la vez pasada, se resuelve ya sea en cuaderno o en hojas blancas, a mano, luego le tomamos una fotografía y la subimos. Fotografía o escaneo, no hay ningún problema. Pero ya se resuelve a mano. ¿Ok? Ok, entonces, ayer habíamos hablado mucho acerca de la memoria a corto plazo. Si quieren, vamos a ir apagando las cámaras. ¿Ok? Ayer habíamos hablado acerca de la memoria a corto plazo, sobre todo, pero no hemos hablado acerca de su contraparte, que es la memoria a largo plazo. Volviendo un poquito al punto del modelo de procesamiento de información, sabemos que la memoria a corto plazo es un momento donde se aloja la información de manera puntual, de manera específica, y que mediante los procesos de repaso y codificación, esta información se va a convertir y va a ser va a ser residida en la memoria a largo plazo. Ahora veamos qué es entonces la memoria a largo plazo. Y una manera muy fácil de poder dividirla y de poder explicarla radica en que no es la memoria a largo plazo realmente es una manera de hacer alusión a todo lo que nosotros sabemos. Y digo sabemos entre comillas, porque realmente es todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros entendemos en este sentido. Uno de los componentes más importantes es que la capacidad de la memoria a largo plazo, muchas personas han creído que la memoria a largo plazo es como una memoria USB que tiene un límite y que mientras le vamos agregando más información, más información, más información, este límite se va agotando. Pero hay otros autores que realmente consideran que la memoria más bien es como un músculo. Entre más lo ejercitamos, entre más información le damos, más fuerte se vuelve y más fácil entonces de poder almacenar información posterior va a tener. Solo regálame un segundo. Ok, ahora sí. ¿Okay? Entonces, realmente la memoria de la capacidad de la memoria a largo plazo ha sido un tema que ha sido estudiado por muchos años y realmente nadie ha llegado a una conclusión definitiva. Es un tema que todavía está en debate. Ahora bien, vimos lo referente con la codificación de la memoria a corto plazo y entendemos que la codificación depende mucho de cómo nosotros y de nuestras experiencias con el mundo. Si nosotros aprendemos de X o Y manera, todo va a depender sobre todo de la experiencia que nosotros tengamos. Ahora bien, nosotros vamos a agregarle, como comentábamos ayer, si nosotros le agregamos un significado personal a las memorias, es más probable que esa memoria se mantenga a través del tiempo. O sea, es más fácil que se mantenga fresca esa memoria. Y alguna información que es almacenada verbalmente es usualmente más difícil de poder recordarla. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque cuando nosotros obtenemos información verbal, ¿qué es lo primero que ustedes ven en su cabeza? Imagínense que yo les digo la palabra perro y les digo, recuerden esta palabra. ¿Qué es lo primero que se les viene
a la mente? Una imagen. Una imagen. O sea, quizás usted tiene una mascota, quizás usted mismo tiene un perro, y lo primero que se le vino a la mente fue la imagen de su perro, no la palabra perro, o sea, no P-E-R-R-O. Entonces, la información almacenada verbalmente es complicado. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han querido aprender un idioma y simplemente no se les queda? ¿Cuántos han hecho esfuerzos reales por aprender un idioma y quizás han bregado y han intentado y han probado con profesores en alianza tal, en el lugar tal, en la embajada americana, en la escuela americana, en todos lados? Y no logran ese punto. ¿Ha pasado? Y les voy a contar. Gracias. Y les voy a contar por qué. Porque nosotros tratamos de recordar a veces, por ejemplo, las reglas gramaticales en español, por ejemplo. Cuando nosotros pensamos y dicen, es que antes de P viene M, ¿sí? Y tratamos de memorizarlo, ¿verdad? Y pensamos en una M y una P. Pero si nosotros le agregamos una información adicional, le agregamos una imagen a este sentido, se vuelve más fácil poder recordarlo. Por ende, entonces, cuando nosotros almacenamos las imágenes en términos no verbales, la información es más fácil de recordar. Por ejemplo, cuando yo les pido a ustedes que hagan un mapa conceptual de algo, no es porque quiero, no es porque yo les digo, porque quiero hacerles perder el tiempo. No, sino que cuando ustedes hacen un mapa conceptual, ustedes son responsables de elaborar un estudio y lo hacen de una manera gráfica. Y al hacerlo de manera gráfica, se vuelve más sencillo poder recordar las cosas. ¿Vamos bien hasta acá? Lick, una pregunta. Adelante. Bueno, hoy es cumpliendo años, ¿verdad? Entonces yo me estaba acordando de que mi papá, a él le gusta el rock. Ajá. Y no me estaba acordando porque cuando entramos a la clase de titulación, el licenciado se acordó de una canción que mi papá me la silbaba desde pequeña. Sí. Vientos de cambio ese. Entonces, bueno, él la puso y cuando estaba la canción, yo me estaba recordando cuando, bueno, como él, no sé, o sea, recordando como él me decía de que él me la silbaba y él me decía la forma en que me la silbaba ya grande. Entonces, a mí se me vino la imagen como que estaba retrocediendo otra vez, o como que ese recuerdo lo tengo, pero en realidad él me lo contaba así y de esa forma lo recuerdo. Exactamente, porque todo esto usted lo grabó no de manera verbal, sino usted lo grabó de manera auditiva en este caso. Y puchica, hombre, felicidades. ¿Cuántas primaveras nos estamos? Gracias, Lick. En la edad de Cristo, 33. Puchica, ¿quién como usted, hombre? Qué bueno. Pues felicidades, que la pase bien, que disfrute. Ok. Gracias, Lick. Otro componente, gracias por compartir este elemento, vaya. Yo les dije imágenes, pero funciona igual cuando nosotros tenemos implicados otros sentidos, como bien lo acaba de explicar Elena. Ella acaba de explicar un caso de elementos auditivos. O por ejemplo, si usted prueba algo, una comida, estoy seguro que se va a recordar quizás de alguna situación, de algún elemento asociado con esto. ¿Ok? Ahora, otro componente importante en el tema de la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo es el efecto de la posición serial. Por ejemplo, si yo le digo un número de teléfono, ¿cuáles son los dígitos que usualmente usted recuerda con mayor facilidad? Los primeros. Primeros. Y otros me dirían que los Últimos. últimos. Y ambos estarían correctos.
Porque hay para las personas que recuerdan más los primeros números, se desarrollan bajo el efecto denominado el efecto de primacía. Eso quiere decir que recuerda más estos puntos debido a que eso fue lo primero que oyó. Y hay otras personas que es conocido como el efecto reciente, que va a recordar más lo último que se le dijo. Probablemente, de nuevo, el ejemplo es con un número de teléfono, pero esto aplica para todo. ¿Les ha pasado que viene usted y va al súper y su mamá o su esposo o su esposa le encarga algo y usted solo se acuerda de lo primero de la lista, no de lo último, o viceversa? Y siempre, me acuerdo que cuando a mí me mandaban a la pulpe y yo estaba pequeño, no hombre, a cada rato se me olvidaba, alguna cosa me olvidaba. Tal que hacía 3, 4 visitas en la pulpería. Y esto es muy frecuente dependiendo de nuevo de qué es más relevante para nosotros, qué es más importante para nosotros. Ahora bien, este efecto de posición serial nos va a demostrar a nosotros cómo es entonces que funciona al mismo tiempo tanto la memoria de largo plazo como la de corto plazo. Y el efecto de primacía se refleja en la memoria a largo plazo y el efecto reciente se refleja en la memoria a corto plazo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende todo? Sí. Perfecto, gracias. Ok, avancemos. Les quiero mostrar cómo es que ocurre entonces este proceso de la posición serial y lo voy a explicar con este gráfico. En primer lugar, veamos los 3 momentos importantes. El punto 1, que es donde ocurre el efecto de primacía, es aquello que nosotros recordamos con facilidad que fueron los primeros elementos de una lista. ¿Ok? Eso es lo primero. En segundo lugar, vemos el efecto reciente, que es que vamos a poder recordar con facilidad aquello que está al final de la lista. Y al medio de estos 2 puntos, es como ese valle que ustedes pueden observar ahí, son esos elementos que caen en la parte media y esos elementos tienden a ser más fáciles de olvidar. Eso quiere decir que las personas tienden a relegar esta información de manera más fácil y usualmente tienden a demostrarlo porque usualmente se están esperando a que llegue y que digamos lo último que estamos hablando, o sea, el efecto reciente, o nos enfocamos tanto en la primera parte de la información, en el efecto de primacía, que ni siquiera le prestamos atención al siguiente punto. ¿Les hace sentido? Probablemente en esta situación podemos encontrar personas que se les hace muy fácil recordar algunas actividades que bajo el efecto de primacía, porque probablemente le pusieron mucha más atención a esos primeros momentos que a los momentos subsecuentes, a los momentos posteriores. Eso quiere decir que esa parte media usualmente es la parte que más olvidamos. Como por ejemplo, piensen incluso en cómo nosotros aprendemos. Hay algunas cosas que estoy seguro que ustedes recuerdan con mucha facilidad del día de ayer, que por ejemplo que empezamos a hablar del modelo de procesamiento de información, y quizás hay algunas otras personas que se queden con Dory, con la memoria a corto plazo. Y de nuevo, todo esto va a depender del efecto, ya sea de primacía o el efecto reciente. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos mantener la memoria a largo plazo? Y hay muchas personas que plantean, ¿verdad?, que los modelos educativos, quiero hablar un poquito de esto antes de hablar del repaso mecánico. Hay mucha gente que ha planteado que los modelos educativos ahora no deberían de apuntarle tanto a la memorización, ¿sí?
¿Todos están de acuerdo con esto? Hay mucha gente que habla acerca de la memorización y que de repente en modelos universitarios de repente no se debería prestar tanta atención. Pero tengo estudiantes yo aquí de enfermería. ¿Sí o no? ¿No? Bueno, pero imaginemos, bueno, o yo me sentiría mucho más cómodo, por así decirlo, pensando en que el doctor que a mí me va a operar sabe exactamente dónde está el riñón, dónde está el hígado, dónde se ubica cada uno de ellos. Y no creo que él haya abierto un montón de personas antes de operarme a mí para saber dónde se ubicaba cada una de las partes. Entonces, totalmente de acuerdo. El modelo educativo no debería de ser solamente memorización, pero es una parte importante. Es una parte relevante del proceso. Entonces, uno de los elementos claves para el mantenimiento de la memoria a largo plazo es el repaso mecánico. Eso quiere decir que vamos entonces a repetir constantemente la información que nosotros pretendemos aprender. Pero, sobre todo, debemos de entender algo que solamente se va a lograr cuando nosotros de verdad queremos aprender algo. ¿Les ha pasado que ustedes están estudiando algo y lo leen y no se les queda? Y lo vuelve a leer y no se les queda. Y lo vuelve a leer y no se queda. Como una, como una resistencia de su cuerpo ante eso. Lo más probable es que usted esté enfrentándose ante esta situación porque no le gusta esa materia. Quizás es la mía, no lo sé. Pero estoy seguro que usted se siente incómodo estar haciendo eso una y otra y otra y otra y otra vez. Realmente. Entonces, esta situación hace que realmente nos ponga en una situación bastante incómoda. Pero, de nuevo, el repaso mecánico solamente se vuelve eficiente cuando nosotros tratamos de aprender algo de manera intencionada. Quiere decir, cuando estamos haciendo un esfuerzo genuino y verdadero. Ok, como por ejemplo, me pasa cuando las definiciones de lo que estoy leyendo son muy similares todas. Y hay una manera, por ejemplo, de realizar ese tipo de estudios. Y todo depende de, por ejemplo, dónde nosotros prestamos la atención, cuáles son los elementos más similares, cuáles son las diferencias. Okay. Ese es un ejemplo que no aplica tanto a nuestra realidad porque no estamos tan familiarizados con las monedas de Estados Unidos. Sin embargo, la verdad que se me escapó quitar ese ejemplo. Ahora bien, tenemos el repaso mecánico. Eso quiere decir, el repaso mecánico es repetir una y otra y otra y otra vez la información. Así que llega un momento en el que lo aprendemos. Ahora bien. Ese repaso mecánico, bueno, en mi opinión, sí se aprende, pero se aprende como para la memoria de corto plazo. Sí. Porque fíjense que yo tengo un método. Bueno, yo lo que hago es que, por ejemplo, yo leo los tutoriales o los documentos o lo que hay de tema. Y si yo no le entiendo alguna cosa, o sea, yo lo leo, pero si no lo entiendo, entonces yo lo que hago es que busco tutoriales en YouTube, hago un resumen y yo no tengo necesidad de estar repitiendo y repitiendo porque yo ya tengo más o menos un concepto propio de lo que se quiere decir o lo que quiere dar a entender el tema. Totalmente. Incluso eso que usted acaba de mencionar es el siguiente punto que vamos a ver, que es el repaso elaborativo. Cuando usted, por ejemplo, en el caso del repaso mecánico, puede servir en algunos casos, como por ejemplo las tablas numéricas, por ejemplo. ¿Sí? Las tablas numéricas todavía no he encontrado una forma de cómo un niño puede aprenderlo más que por el repaso mecánico. ¿Ve? Porque son cosas ya dadas, ya
algo que nosotros no podemos cambiar y no es algo que presenta un flujo constante, simplemente es algo de memorización. Pero, por ejemplo, lo que hace Elena es un repaso elaborativo, porque lo que hace con esta información es que conecta la información de corto plazo con algo que ella ya ha memorizado o ella ya tiene en su memoria a largo plazo. Por ejemplo, ella escucha sobre un tema nuevo y lo que nosotros automáticamente hacemos, vaya, ustedes me dicen como, ok, estamos hablando de memoria ahorita. Y ustedes me dicen, Alex, fíjese que es que yo ya he escuchado acerca del tema de memoria, que nosotros aprendemos mejor cuando nosotros hacemos nuestro propio, por ejemplo, cuando estudiamos, cuando hacemos guías, y no solamente repasamos de manera mecánica. Y eso yo lo aprendí en el colegio, un profesor me lo dijo, y a partir de esto me acuerdo que me fue muy bien el examen con este profesor. ¿A alguien le ha pasado esto? Sí, eso es otra cosa, la guía, yo hago guías también y sí, cuando, por ejemplo, cuando me pongo a leer y busco la pregunta, no es que se le queda a uno así verbalmente, sino que uno ya tiene una idea de qué es cuál es la pregunta o cuál es la respuesta de la pregunta o cuál es el concepto. Exactamente, porque nosotros estamos tratando de organizarla dentro de algo que nosotros ya conocemos. Vaya, por ejemplo, Eric. Por ahí Eric me escribió en el chat que se le dificulta cuando son algunos conceptos nuevos. ¿Como cuáles? Y que son nuevos y que son similares. ¿Como cuáles? Si está por ahí, si quiere compartir. Por ejemplo, bueno, yo no sé hablar más de música, ¿no? A mí me pasa en la música que habían conceptos demasiado similares y a mí se me dificultaba el hecho de aprendérmelos. Pero como cuáles. Por ejemplo, literalmente. Disculpe, no lo escucho. Pero como cuáles, literalmente. Por ejemplo, hay una definición en una cosa que se llama dominantes sustitutas. Es que no sé si me van a comprender. Pero dice que las dos... Sí. Intentémosle. Listo. Bueno, dicen que hay unas opciones que se llaman dominantes sustitutas y tritonos. Entonces los tritonos son una séptima del grado tónico que yo tengo en mi primera nota, imaginémonos do. Pero la dominante sustituta también es un tritono partiendo de do. Okay. Esa es la teoría, pero en la práctica es completamente diferente. Entonces a mí lo que se me dificultaba era la teoría, porque en el examen venía la teoría. Claro. Vaya, pero por ejemplo, si usted me dice a mí que yo no sé absolutamente nada de música, que lo que sé de música es porque lo escucho en Spotify y a veces. Pero bueno, si usted me dice, lo primero que usted me dijo cuando habló de dominante sustituta, ¿sabe qué fue lo primero que se me vino a la cabeza? Yo no sé si ustedes están viendo o han visto la nueva serie de Vikingos de Valhalla. No sé si alguien la ve o si alguien así. Pero bueno, entonces les voy a contar. En esa situación, bueno, para hacerles corta la historia, hubo un rey que invadió Inglaterra y se casó con una mujer inglesa para poder conservar el trono ahí, pero el rey vikingo ya estaba casado. Y entonces se conocieron las dos personas. Y una es de carácter muy dominante. Entonces lo primero que se me vino a la mente fue la cara de ella, como una dominante sustituta. Mire que yo jamás no tengo ni la menor idea qué es. Pero si yo le organizo la información conforme a lo que yo ya sé, se vuelve más fácil. Y por ejemplo, cuando dijo tritono, me acordé mucho de
Ay, no sé si estoy seguro, pero eso fue lo primero que me vino a la mente. No sé si ustedes se acuerdan de Bob Esponja, que había uno que se llamaba Tritón. Eso fue lo primero que se me vino a la mente. Y entonces, El rey Tritón. ¿perdón? El rey Tritón. Entonces, a mí eso fue lo primero que se me vino a la mente. Y entonces, cuando me dijo entonces que una sustituta dominante es un tritono, que representa entonces, no recuerdo si era un tercio o un séptimo, porque ahí no se me vino nada a la mente, de una nota. Ajá. Entonces, yo ya lo organicé conforme a lo que yo ya entiendo. Y por ende, entonces se hace más fácil adquirir nueva información. Porque nosotros lo que hacemos con esta información es que la vamos como a moldar conforme a nuestros propios conceptos de información. Si yo logro amoldar la información nueva dentro de mis conceptos mentales, como lo que yo acabo de hacer, como las imágenes, las series, algo que ya está muy grabado en mi mente, va a ser mucho más fácil. También me pasó con las corrientes psicológicas. Como todas partían de un pensamiento a priori de otra persona, o sea, de un estudio anterior, entonces me confundía, porque una salía de otra y otra tenía la base de la anterior, entonces eso Sí. me confundió un poco. Incluso es algo que no creo, hay muchos psicólogos también que se siguen confundiendo con ese tema, pero si nosotros empezamos a darle sentido y lo organizamos según lo que yo ya entiendo, todo se vuelve mucho más fácil. Pregunta Tesla por ahí. Yo tenía un compañero en el colegio que era mi amigo y jamás estudiaba para los exámenes, siempre lo iba súper bien. Él decía que incluso no ponía atención en la clase, eso tiene un nombre. Bueno, no tiene un nombre como tal, pero esas personas son personas súper dotadas usualmente porque tienen habilidades muy buenas para el aprendizaje. Eso quiere decir, probablemente él le dice o él le decía que no le ponía atención, pero estoy seguro que sí. Porque si no, entonces a él solo se le pegaba la información solo por el hecho de estar ahí. Y eso, la ósmosis como tal, en la educación y el aprendizaje todavía no existe. ¿Estamos bien entonces en repaso elaborativo? ¿Alguna duda? ¿Vilma? Le quería comentarle acerca de lo que estaba mencionando anteriormente, que a un primito así le pasaba, que a la mamá a mi prima le decían de que él no ponía atención, pero en los exámenes él se sacaba todos los puntos. Y él era bien tímido y le descubrieron de que él era de que le aburría porque aprendía las cosas de manera rápida. Entonces le parecía aburrido cuando la maestra ya estaba repasando y él se paraba y comenzaba a andar molestando a los demás compañeros porque se sentía estresado o aburrido, porque aprendía las cosas demasiado rápido. ¿Cómo se le llama a esas personas? No, la verdad es que no hay una manera de etiquetarlo. Simplemente debemos de entender que en teoría el aprendizaje ideal sería que cada cada alumno tuviera su propio profesor, porque cada persona aprende en ritmos distintos. Entonces es normal y hasta yo me identifico porque yo era así, porque ya a mí me aburría. Y todavía en la actualidad, si yo estoy en una reunión de claustro de docente y están planteando un tema que ya lo plantearon y que otra persona vuelve a preguntar y me perdieron. Me perdieron. Yo no le voy a prestar más atención a eso, porque simplemente para mí es un tema ya discutido y un tema que para mí yo ya lo entiendo y no me interesa por eso. Entonces, por eso es que tendemos a hacer otras actividades e incluso en algún momento esto puede llegar a confundirse con trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Pero ustedes pueden saber ahora que realmente eso no tiene nada que ver. Simplemente es un niño que está aburrido
porque las demandas del ambiente no son lo suficientemente retadoras como para mantener su atención. Gracias, Vic. Pregunta Lucía también por ahí, ¿qué pasa con las personas que tienen memoria fotográfica? Esas personas son conocidas como personas que tienen memoria eitética. Eitética, y son muy raros los casos que se documentan como tal. Sin embargo, sí existe y son personas que simplemente tienen habilidades de atención muchísimo más desarrolladas y ya ese desarrollo es algo innato. No es algo que él o ella aprende, simplemente ya lo trae como precargado dentro de su genética. Tesla, perdón. Sí, licenciado. Con respecto a lo que usted estaba explicando y con el ejemplo que daba la compañera, pero también se presentan jóvenes, porque fue, por ejemplo, el año pasado y nosotros quedábamos asombrados porque realmente nosotros no poníamos atención porque él empezaba a hablar, a platicar y nadie entendía. Entonces luego en los exámenes solo él pasaba y quedábamos asombrados porque sabíamos que él solo estaba por estar ahí, pero llevaba excelentes calificaciones solo del examen. Y nosotros los preguntábamos si es que se pasaba horas estudiando en la noche y no, al contrario, pues pasaba en fiestas. Y entonces eso era como un don, supongo. ¿Cómo un qué? Como un don que tenía, una habilidad Sí, o una virtud, sí. no sé. Sí, de nuevo, probablemente él estaba echando mano del siguiente tema que nosotros vamos a ver, que son los esquemas. Porque usualmente este tipo de personas tienen habilidades muy desarrolladas en términos de aprendizaje y memoria. Y esto hace que su aprendizaje se base principalmente en esquemas. Estos esquemas hacen referencia a las creencias o expectativas que nosotros tenemos desarrolladas sobre un tema, pero estos son basados en las experiencias previas. De nuevo, lo que veníamos hablando. Organizamos la información acorde a lo que nosotros ya comprendemos. Y esto influye indiscutiblemente, más allá de que tenga un don o que sea algo genético o que sea algo que la persona es un milagro de la ciencia. Más allá de esto, lo que debemos de prestar atención es que este tipo de individuos van a aumentar sus capacidades cognitivas y sus capacidades de atención por esta situación, porque son capaces de organizar la información con base a su propia experiencia. Los sesgos tienen algo que ver con la memoria, por si yo le digo algo constante a una persona, cuando me vea me recordará por eso que le dije. Sí, seguramente. Muy probable. Ahora, veamos los tipos de memoria a largo plazo. En primer lugar, debemos de entender que estos tipos de memoria a largo plazo, todos funcionan básicamente al mismo tiempo. Lo que cambia es la función que va desarrollando a través del tiempo. Como por ejemplo, la memoria episódica. Si yo le pregunto a usted, ¿qué hizo ayer? Usted me dice, me fui de fiesta, o no hice nada, no salí de mi casa, estuve encerrado todo el día, y usted empieza a relatar lo que hizo. Entonces, este relato va a depender mucho de la memoria episódica, porque la memoria episódica nos ayuda a nosotros a poder organizar la información que nosotros ya tenemos en nuestro cerebro y sobre todo nos va a permitir entonces generar como esa narración, como esa forma en la que el individuo va a organizar dicha secuencia, como que si fuera un episodio, digamos, de alguna serie. Entonces el individuo va a tratar de recordarlo de esta manera, como un relato autobiográfico de lo que nosotros vamos haciendo. Ese es el primer tipo de memoria, que es la episódica. En el caso de la siguiente, que es la memoria semántica, tiene que ver con los factores, conceptos generales que no están ligados a un momento en particular, sino como si nosotros viéramos o pensáramos con un diccionario, por así decirlo, es porque nuestro cerebro entonces recuerda mucha información para poder comunicarnos.
Obviamente esto es necesario que nosotros lo recordemos, porque si no, entonces la comunicación se vería imposibilitada. El otro tipo de memoria, que es la memoria procedimental. La memoria procedimental hace referencia principalmente a los hábitos y destrezas motoras. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuando se aprendieron a amarrar los zapatos? ¿Sí? No tanto. Pero el proceso como tal. Vaya, por ejemplo, yo he tenido algunos pacientes que a sus hijos les han enseñado a amarrarse los zapatos con una canción. Y la persona entonces recuerda, por ejemplo, que hay que levantar los dos cordones, el cordón, recordemos que se divide en dos, y hay que levantarlos, y luego va a la casita y cruza por acá, cruza por allá, y listo. Y ya se amarró el zapato. Cuando nosotros no éramos tan hábiles en hacer esta destreza, pues obviamente costaba y necesitaba de mucha atención poder hacerlo. Pero ahora usted lo hace hasta de manera inconsciente. Simplemente ni siquiera le presta atención a esta habilidad. Y esto es porque nuestro cerebro se ha encargado de quitarle la atención a elementos que no son relevantes ya para el individuo, porque ya ha hecho las conexiones sinápticas. Ustedes recuerdan las conexiones sinápticas para poder recordar esta información. Entonces, ya no es necesario prestarle atención plena y completa al individuo, a la tarea que nosotros estamos haciendo. O, por ejemplo, piense cuando usted aprendió a manejar. Cuando usted aprendió a manejar, seguramente iba prestando la atención a todo. Los espejos, si una persona se quería pasar, ponía las vías, miraba cuánto llevaba de velocidad. Y ahora probablemente ya está tan acostumbrado a manejar que ni siquiera le presta completa atención al terreno, va tomándose un café, comiendo algo, va haciendo esto, va haciendo aquello. Sí o no. No soy agente de tránsito, así que conmigo por lo menos me pueden sincerar acá. Nosotros ya hemos relegado esta información. Adelante. Sí, es cierto, Lick. Ahora uno se toma el tiempo hasta de ver el paisaje. Sí, sí, totalmente. Incluso hay personas que van con el celular, y quiero decir mujeres, porque el hombre usualmente no se maquilla, pero las mujeres tienen una habilidad y se van maquillando al mismo tiempo que van tomando café, mientras van hablando por teléfono en Bluetooth, y al mismo tiempo van manejando. No quiere decir que el hombre tampoco lo hace, pero el hombre quizás por lo menos de esa ecuación le podemos quitar el maquillaje. Pero con lo que yo quiero que nos quedemos es con esa habilidad que tiene el individuo entonces para poder desarrollar los hábitos y ni siquiera prestarle atención. Y esto se debe a la memoria procedimental. El siguiente punto, que es la memoria emocional, tiene que ver con cómo nosotros hemos aprendido a responder a los distintos estímulos. Si usted, por ejemplo, recuerda a su padre que era una persona que le permitía el diálogo, hablaba con usted, entonces usted va a recordar que de repente tener una conversación con alguien no debería de ser algo doloroso, más bien debería de ser algo bueno. Pero quizás otras personas aprendieron distinto. Quizás otras personas fueron reprimidas a este tipo de conversaciones y simplemente no las tenían porque en casa no se tocaba ese tema, por ejemplo. Ayer casualmente estaba viendo que en redes sociales se hizo bien viral un video de Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. Sobre sus experiencias con su papá, sobre cómo era su papá con él, entre otras cosas. Y él decía de que, por ejemplo, el tema de sexo en casa no se tocaba para nada. Y eso hizo que él pues desconociera un montón de cosas. Entonces, si él piensa en ese tipo de eventos, automáticamente va a pensar
las reacciones que el padre tenía y cómo reaccionaba ante esta situación. Y eso está a cargo está a cargo de la memoria emocional. Ustedes recuerdan el periodo pasado, el parcial pasado, vimos acerca del sistema límbico y cómo la memoria está muy asociada con las emociones. Hablábamos también de que la memoria no solamente son los elementos o los episodios que nosotros vivimos, también los olores, sabores, entre otras cosas, que podemos agregarle un componente emocional. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Súper? Ok. Otro componente importante y otra clasificación de la memoria es conocida también como la memoria explícita y la memoria implícita. Ambos elementos están asociados, de nuevo, con la memoria a largo plazo. ¿Y por qué están asociados con la memoria a largo plazo? Porque cuando nosotros tratamos de recordar algún tipo de información, todo esto va a depender si nosotros podemos acceder a ella o no. Ustedes recuerdan el proceso de repaso y el modelo de procesamiento de información. Hablábamos que si nosotros tratamos de obtener esta información y tratamos de llevar esta información o traer la información a nuestro cerebro, todo va a depender de este mecanismo que nosotros tengamos para poder recolectar nuevamente esta información. Por ende, entonces, en la medida que nosotros vamos teniendo estas oportunidades de aprendizaje, en algún momento se va a hacer más sencillo poder recordar alguna información. Por el contrario, que esa es la memoria explícita, en el cual nosotros podemos recuperar cuando pensamos en dicha información, podemos recuperarla. Pero en otros casos también puede ocurrir que la información, los recuerdos sean difíciles de acceder y esta información nosotros no estamos tan conscientes de tenerla. Simplemente está en nuestros recuerdos, pero no es tan fácil acceder ante esta información. ¿Qué se les viene a la mente con esto cuando yo les pongo este ejemplo? A mí, por ejemplo, se me vino a la mente el recuerdo de un amigo. Recuerdo su cara, nos recuerdo a nosotros en la escuela, pero no recuerdo muy bien su nombre, por ejemplo. Entonces, esto es conocido como la memoria implícita. ¿Estamos bien hasta aquí? Esta siguiente clasificación, memoria, los 4 elementos que vimos, memoria emocional, memoria episódica, semántica. Y en este caso vamos a ver también el tipo de memoria explícita e implícita. ¿Dudas con esto? ¿Muy bien? Sí, Rick. Sí. Perfecto. No me he fijado que ya faltan 8 para la 1. Ok, nos quedamos hasta acá entonces. A ver, un segundito para poder dejar de compartir. Ok. Ok. Entonces nos quedamos por ahí hasta el día de hoy. Continuamos el día de mañana, así que vayan encendiendo ya sus cámaras. Continuamos el día de mañana con esta temática. ¿Ok? Gracias. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias. Gracias, Lick. Feliz día.